Estaba en la tumba de mi hijo con mis nietas gemelas, cuando mi nuera dijo: «Desaparece junto con las niñas. Yo me quedo con el dinero y la mansión en la playa». Yo simplemente me quedé helada. Pero 7 años después, una de mis nietas se convirtió en billonaria y fue a buscar a su madre para... Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El cementerio estaba silencioso, excepto por el sonido de mis lágrimas cayendo sobre la lápida recién colocada. Mateo Hernández, amado esposo y padre. Leía la inscripción dorada. Mis nietas gemelas, Sofía y Emma, de 12 años, se aferraban a mis brazos mientras yo intentaba encontrar las palabras correctas para despedirme de mi hijo. Había sido un mes desde el accidente. Un mes desde que recibí esa llamada que cambió todo. Mateo, mi único hijo, había muerto en un choque en la autopista regresando del trabajo. A los 38 años, dejó atrás a sus 2 hijas y a una esposa que yo nunca había logrado entender completamente. Vanessa llegó 20 minutos después de que nosotras ya estuviéramos allí. Llevaba un vestido negro ajustado que costaba más que mi renta mensual y lentes oscuros que no podían ocultar su expresión de impaciencia. Ni siquiera se acercó a la tumba al principio. Se quedó parada cerca de su BMW blanco, revisando su teléfono. «Abuela Raquel, ¿por qué mamá no está llorando?», me preguntó Emma en voz baja, con esos ojos marrones tan parecidos a los de Mateo que me partían el corazón. No supe qué responder. Durante los 5 años que Mateo estuvo casado con Vanessa, yo había notado su frialdad, su manera calculadora de ver las cosas, pero nunca imaginé que se manifestaría incluso en el funeral de su propio esposo. Cuando finalmente se acercó, no fue para consolar a sus hijas o para despedirse de Mateo. Se plantó frente a mí con los brazos cruzados y dijo algo que aún resuena en mis oídos como una pesadilla. «Raquel, necesitamos hablar, ahora mismo». Las niñas se tensaron. Yo las abracé más fuerte, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. «¿No puede esperar?», le susurré. «Las niñas necesitan tiempo para despedirse de su papá». Vanessa se quitó los lentes y me miró con una frialdad que me heló la sangre. «No, no puede esperar». Se dio vuelta hacia Sofía y Emma y con una voz que no tenía ni una pizca de amor maternal, les dijo: «Niñas, vayan al carro, tengo que hablar con su abuela». Sofía, siempre la más desafiante de las dos, apretó mi mano más fuerte. «No queremos ir, mamá, queremos quedarnos con papá». La expresión de Vanessa se endureció. No fue una sugerencia. «Vayan al carro». Las niñas me miraron con ojos llenos de lágrimas y confusión. Les di un beso en la frente y les prometí que solo sería un momento. Con el corazón destrozado, las vi caminar lentamente hacia el BMW, volteando constantemente para asegurarse de que yo seguía ahí. En cuanto estuvimos solas, Vanessa no perdió tiempo. «Escúchame bien, Raquel. Mateo ya no está aquí para protegerte. Y las cosas van a cambiar. Drásticamente». Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. «¿De qué estás hablando, Vanessa?». Ella sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era como ver a un depredador mostrando los dientes. «Estoy hablando de que tu tiempo de jugar a la abuela querida se acabó. La casa, el dinero, todo lo que Mateo dejó, es mío ahora. Y no voy a permitir que tú y estas niñas me compliquen la vida». Mi respiración se volvió irregular. «Vanessa, son tus hijas. Son todo lo que queda de Mateo. Exactamente por eso necesito que desaparezcas junto con ellas. Yo me quedo con el dinero y la mansión en la playa. Ustedes se largan de mi vida, para siempre». Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Me quedé allí parada, mirando a esta mujer que había compartido la vida de mi hijo, que había dado a luz a mis nietas, y no podía reconocer ni una pizca de humanidad en ella. ¿Estás echando a tus propias hijas?». Mi voz salió como un susurro quebrado. «Estoy liberándome de responsabilidades que no quiero. Mateo era quien las quería. Yo solo las toleraba». El mundo se detuvo. En ese momento, parada frente a la tumba de mi hijo,
escuchando a su viuda rechazar a sus propias hijas como si fueran objetos desechables. Algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi corazón lo que se rompió, aunque doliera tanto. Fue mi última esperanza de que esta mujer pudiera cambiar, de que pudiera amar a esas niñas que tanto se parecían a su padre. Tienes hasta mañana para sacar tus cosas y llevarte a las niñas. Si no, llamaré a la policía y les diré que me estás acosando. Miré hacia el carro donde Sofía y Emma nos observaban a través del vidrio trasero. Sus caritas reflejaban terror y confusión. No entendían por qué su mamá las estaba alejando de la tumba de su papá. ¿Por qué había tanta tensión en el aire? Vanessa, intenté una vez más. Son tus hijas. Necesitan estabilidad. Necesitan amor después de perder a su padre. Ella ya estaba caminando hacia su carro. Lo que necesito es mi libertad. Y ustedes me estorban. Me quedé allí, sola junto a la tumba de Mateo, mientras Vanessa se subía a su BMW y se llevaba a mis nietas. Las vi a través de la ventana trasera, volteando hacia mí con las manos presionadas contra el vidrio, sus bocas formando la palabra abuela, sin que yo pudiera escucharlas. Esa noche, en mi pequeño apartamento, esperé. Esperé que Vanessa llamara para disculparse, para decir que había sido el dolor lo que la había hecho hablar así. Esperé que apareciera con las niñas, buscando consuelo y apoyo familiar. Pero la llamada que recibí fue muy diferente. Raquel, es Vanessa. Las niñas van a venir a vivir contigo, permanentemente. Mañana las dejo en tu puerta con sus cosas. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Vanessa, ¿estás segura? ¿Estás bien? Nunca he estado mejor. Ya contraté a un abogado para que haga los papeles de custodia. Las niñas son tuyas ahora. Yo me largo a Miami el próximo fin de semana. La línea se cortó, y me quedé ahí sentada en mi cocina pequeña, con una taza de té que se había enfriado en mis manos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Al día siguiente, tal como había prometido, Vanessa llegó con 2 maletas pequeñas y mis nietas. Sofía tenía los ojos hinchados de llorar, y Emma se aferraba a un oso de peluche que Mateo le había regalado para su último cumpleaños. «Aquí están», dijo Vanessa, dejando las maletas en el suelo como si fueran paquetes de Amazon. «Todo lo que necesitan está ahí adentro». Me arrodillé y abracé a las niñas, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar contra el mío. «¿Mamá se va de verdad?», me preguntó Sofía con voz quebrada. Antes de que pudiera responder, Vanessa ya estaba subiendo a su carro. «Nos vemos, Raquel. O mejor dicho, no nos vemos nunca más». Y se fue. Así de simple. Dejó a sus 2 hijas en la puerta de mi apartamento, como si fueran mascotas que ya no quería cuidar. Esa noche, mientras las niñas dormían en mi cama, la única cama que tenía, me quedé despierta toda la noche pensando en cómo íbamos a sobrevivir. Mi pensión era pequeña. Mi apartamento tenía solo una habitación, y ahora tenía que criar a 2 niñas de 12 años completamente sola. Pero mientras las veía dormir, con sus caritas tan parecidas a la de Mateo cuando era niño, supe que haríamos lo que fuera necesario. Vanessa podía quedarse con el dinero y la mansión en la playa. Yo me quedaría con lo único que realmente importaba. Esas 2 niñas que eran todo lo que quedaba de mi hijo. 7 años después, la alarma de mi celular sonó a las 5 de la mañana, como había hecho todos los días durante los últimos 2500 días. Me levanté silenciosamente de la cama plegable que había instalado en la sala para que las niñas pudieran tener la única habitación del apartamento. Sofía, ahora de 19 años, ya estaba despierta en su escritorio, rodeada de 3 computadoras y una cantidad absurda de cables. El brillo azul de las pantallas iluminaba su cara concentrada mientras escribía líneas de código que yo nunca había logrado entender completamente. «Buenos días, mija», le susurré mientras me dirigía a la cocina para preparar café. «¿Otra vez te quedaste despierta toda la noche?» Ella me sonrió sin apartar la mirada de la pantalla. «Solo terminando unas cosas, abuela. Este proyecto puede ser importante». Emma, por su parte, dormía profundamente con libros de preparación para la universidad esparcidos sobre su cama. A los 19 años, era una estudiante brillante que había conseguido una beca completa para estudiar Derecho.
Mis dos nietas habían florecido de maneras que nunca hubiera imaginado, a pesar de las circunstancias. Mientras preparaba el café, reflexioné sobre estos 7 años. Habían sido los más difíciles y a la vez los más gratificantes de mi vida. Después de que Vanessa nos abandonara, tuve que encontrar trabajo rápidamente. Mi pensión de viuda no alcanzaba para mantener a 3 personas, especialmente con 2 adolescentes en crecimiento. Conseguí empleo como conserje en un edificio de oficinas del centro. El trabajo era duro y las horas eran largas, pero tenía un beneficio crucial. Podía llevar a las niñas conmigo después de la escuela. Durante esos primeros años, Sofía y Emma hacían sus tareas en la sala de descanso del edificio mientras yo limpiaba oficinas. Las veía estudiar bajo la luz fluorescente, determinadas a no dejar que nuestra situación definiera su futuro. Su resistencia me daba fuerzas para seguir adelante cuando mis rodillas dolían después de limpiar 20 pisos de oficinas. Sofía había mostrado un talento natural para la tecnología desde los 13 años. Encontraba computadoras desechadas en el edificio donde trabajaba y las arreglaba en casa. Para los 15 años ya estaba creando aplicaciones simples que vendía en línea por unos pocos dólares. No era mucho dinero, pero ayudaba con los gastos de la casa. Emma tomó un camino diferente. Después de ver cómo Vanessa había manipulado el sistema legal para quedarse con la herencia de Mateo, desarrolló una obsesión con la justicia. Estudiaba Derecho en la biblioteca pública durante horas, leyendo casos y aprendiendo sobre derechos familiares. Algún día voy a asegurarme de que nadie más pueda hacerle a una familia lo que nuestra madre nos hizo, me decía con una determinación que me recordaba a Mateo. Mientras tanto, Vanessa vivía su nueva vida en Miami. Ocasionalmente, las niñas recibían una postal o veían fotos suyas en redes sociales. La mansión en la playa de la que nos había echado se había convertido en el escenario de fiestas constantes. Vanessa publicaba fotos de vacaciones caras, carros nuevos y hombres diferentes cada pocas semanas. Las niñas nunca hablaban mucho sobre esas fotos, pero yo las veía guardar cada postal, cada imagen impresa de las redes sociales de su madre en una caja de zapatos bajo la cama. No era nostalgia lo que veía en sus ojos cuando miraban esas imágenes. Era algo más profundo, más calculado. «Abuela», me había dicho Sofía una noche cuando tenía 16 años, «¿crees que mamá se arrepiente de habernos abandonado?» Yo había mirado sus ojos, tan parecidos a los de Mateo, y había visto algo que me asustó un poco. No había dolor en su pregunta. Había curiosidad, como si estuviera estudiando un experimento científico. «No lo sé, mija», le había respondido honestamente. «Pero lo que sí sé es que su pérdida fue nuestra ganancia». Ahora, 7 años después, mientras las observaba en las mañanas antes de irme a trabajar, me daba cuenta de que habían crecido para convertirse en mujeres extraordinarias. Pero también había algo en sus ojos, especialmente en los de Sofía, que me hacía pensar que nunca habían olvidado realmente lo que Vanessa les había hecho. El punto de inflexión llegó en una mañana de marzo. Estaba preparando el desayuno cuando Sofía cerró su computadora y se acercó a la mesa con una expresión que no había visto antes. Era como si hubiera tomado una decisión importante. «Abuela», dijo sentándose con cuidado, «necesito contarte algo». Emma emergió de la habitación, todavía en pijama, pero completamente despierta. Era como si hubieran planeado este momento. «¿Qué pasa, mijas?», pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Sofía intercambió una mirada con Emma antes de hablar. «¿Recuerdas esa aplicación en la que he estado trabajando durante los últimos 2 años? ¿La que ayuda a las pequeñas empresas a manejar sus finanzas?», asentí. «Claro, siempre estás trabajando en eso». «Bueno», continuó, y por primera vez en años vi a mi nieta sonreír de una manera que me recordó exactamente a Mateo cuando era pequeño y había hecho algo de lo que estaba especialmente orgulloso. «Una empresa grande quiere comprármela». Mi cuchara se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. «¿Comprártela? ¿Qué significa eso?». Emma se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Significa, abuela, que Sofía va a ser muy, muy rica». El mundo se detuvo a mi alrededor. «¿Qué tan rica?», logré preguntar. Sofía tomó una respiración profunda.
La oferta es por $2.400 millones. La cuchara se me cayó de la mano y sonó contra el plato. Me quedé allí sentada, mirando a mis nietas, tratando de procesar lo que acababan de decirme. ¿2.400 millones? Repetí, pensando que había escuchado mal. 2.4 billones, confirmó Emma. La aplicación de Sofía no es solo para pequeñas empresas, abuela. Se ha expandido. Grandes corporaciones la están usando. Bancos la están licenciando. Es enorme. Me quedé en silencio durante varios minutos, mirando alternadamente a mis dos nietas. Sofía, que había pasado noches sin dormir escribiendo código en nuestro pequeño apartamento. Emma, que había estudiado Derecho Empresarial en la biblioteca pública para ayudar a su hermana con los contratos legales. ¿Cuándo supieron que esto iba a pasar?, pregunté finalmente. Sofía bajó la mirada. Hace como un año que las ofertas empezaron a llegar, pero quería asegurarme antes de decirte algo. También quería que Emma terminara su carrera para que pudiera manejar todos los aspectos legales. Emma añadió, y queríamos asegurarnos de que estuviéramos listas para lo que viene después. Algo en su tono me hizo detenerme. ¿Lo que viene después? Las dos se miraron otra vez, y esta vez vi algo que no había visto desde aquella noche en el cementerio 7 años atrás. Determinación. Pero no la determinación de sobrevivir que habían mostrado durante todos estos años. Esta era la determinación de alguien que estaba listo para la guerra. Abuela, dijo Sofía suavemente, creo que es hora de que Vanessa sepa que sus hijas crecieron. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no de miedo. Era algo más parecido a la anticipación. Durante 7 años había visto a estas niñas convertirse en mujeres fuertes, inteligentes y capaces. Y durante 7 años había sabido en el fondo de mi corazón que este día llegaría. El día en que ya no seríamos las que habían sido abandonadas. Seríamos las que tenían todo el poder. Las siguientes semanas fueron un torbellino de abogados, contratos y números que mi mente de 66 años apenas podía procesar. Me senté en salas de juntas relucientes junto a mis nietas, viendo cómo hombres en trajes de $3.000 trataban de explicarme que mi nieta, la misma niña que hacía sus tareas bajo las luces fluorescentes de un edificio de oficinas, ahora controlaba una fortuna que rivalizaba con la de algunas naciones pequeñas. La transacción se completará en 30 días, explicaba el abogado principal, un hombre mayor con cabello plateado que se dirigía a Sofía con el mismo respeto que le daría a un CEO con décadas de experiencia. Una vez que se transfieran los fondos, será oficialmente una de las personas más jóvenes y ricas del país. Sofía asintió como si estuviera discutiendo el pronóstico del tiempo. Su calma me asombraba y me preocupaba a la vez. Durante toda mi vida había visto cómo el dinero cambiaba a las personas, cómo las corrompía o las volvía crueles. Pero mis nietas parecían tener un plan que iba más allá de simplemente ser ricas. ¿Y los aspectos de privacidad?, preguntó Emma, revisando un contrato grueso. No queremos publicidad hasta que estemos listas. Todo se manejará con la máxima discreción, aseguró el abogado. Los medios no sabrán nada hasta que ustedes decidan hacerlo público. Esa noche, en nuestro pequeño apartamento que pronto abandonaríamos, las 3 nos sentamos alrededor de nuestra mesa de cocina como habíamos hecho durante 7 años. Pero esta vez la conversación era diferente. «Abuela», comenzó Sofía, «quiero que sepas que nada de esto cambia quiénes somos. Emma y yo hemos hablado mucho sobre esto. Lo único que cambia», añadió Emma, «es que ahora tenemos los recursos para hacer justicia». Me quedé en silencio, estudiando sus caras. Eran las mismas niñas que había criado, pero había algo en sus ojos que me recordaba a Mateo cuando tenía su edad y estaba determinado a lograr algo importante. «¿Qué tienen planeado exactamente?», pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Sofía intercambió una mirada con Emma antes de responder. Durante estos 7 años, Emma ha estado investigando todo sobre Vanessa, sus finanzas, sus propiedades, sus decisiones legales. Emma abrió una carpeta gruesa que había estado cargando durante semanas. «Abuela,
¿Sabías que Vanessa gastó casi toda la herencia de papá en los primeros 5 años? Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué? La mansión en la playa tiene 3 hipotecas encima. Los carros que presume en Instagram están financiados hasta el tope. Las joyas, la ropa, los viajes, todo está pagado con crédito. Sofía continuó. Hemos estado monitoreando su situación financiera discretamente. Está a 6 meses de perder todo. Me quedé allí sentada, procesando esta información. ¿Cómo es posible? Tu padre dejó mucho dinero. Papá dejó aproximadamente $4 millones en total, explicó Emma, entre la casa, las inversiones y el seguro de vida. Vanessa ha gastado casi 6 millones en 7 años. ¿6 millones? ¿Cómo gastas más de lo que tienes? Sofía sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Muy fácil cuando vives como si fueras millonaria, pero en realidad eres una mujer de clase media con problemas de control de impulsos. Emma agregó, los últimos 2 años ha estado viviendo de préstamos sobre préstamos. Está atrapada en un ciclo de deuda que no puede sostener. Sentí una mezcla extraña de emociones. Parte de mí sentía una satisfacción oscura, sabiendo que la mujer que había abandonado a sus hijas por dinero estaba perdiendo ese mismo dinero. Pero otra parte de mí, la parte que había criado a un hijo gentil y compasivo, se preguntaba si esto era lo correcto. ¿Y qué planean hacer con esta información?, pregunté. Esperamos, dijo Sofía simplemente. Esperamos hasta que esté completamente desesperada, hasta que no tenga absolutamente ninguna opción. ¿Y entonces? Emma cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Entonces le ofrecemos una salida. Durante los siguientes días, mientras esperábamos que la venta se completara oficialmente, recibí llamadas que no había recibido en años. Primos lejanos que de repente recordaban que existía. Viejos amigos de Mateo que querían ponerse al día. Era como si el universo hubiera detectado que algo grande estaba por suceder. Pero la llamada que más me impactó vino una tarde mientras estaba doblando ropa. ¿Raquel? Soy Gloria, la hermana de Vanessa. Me quedé helada. Gloria nunca me había llamado en 7 años, ni siquiera después de la muerte de Mateo. Hola, Gloria, respondí cautelosamente. Mira, sé que hemos estado distantes, pero estoy preocupada por Vanessa. ¿Preocupada por qué? Hubo una pausa larga. Está pidiendo dinero prestado a toda la familia. Grandes cantidades. Dice que es una inversión temporal, pero creo que está en problemas serios, Raquel. Y sé que esto suena loco después de todo lo que pasó, pero preguntó por las niñas. Mi corazón se detuvo. ¿Qué preguntó exactamente? Quería saber dónde viven, cómo están, si tú tienes algún dinero ahorrado. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Sofía, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó inmediatamente. Era la tía Gloria, le dije. Vanessa está preguntando por ustedes. Los ojos de Sofía se iluminaron, pero no con alegría, con algo que reconocí como triunfo. Perfecto, murmuró. Está más desesperada de lo que pensábamos. Sofía, le dije, tomando sus manos, quiero que me prometas algo. ¿Qué, abuela? Promete que no dejarás que esto te cambie. Promete que la venganza no se volverá más importante que el amor. Ella me abrazó y por un momento fue otra vez la niña de 12 años que lloraba en mis brazos después de que su madre la abandonara. Te lo prometo, abuela. Pero también prométeme que no vas a tratar de detenerme cuando llegue el momento. Miré a mis 2 nietas, estas mujeres jóvenes y brillantes que habían crecido con una fortaleza que yo nunca había poseído a su edad. Y me di cuenta de que el momento que habíamos estado esperando durante 7 años finalmente había llegado. 2 días después, la venta se completó oficialmente. Sofía era oficialmente multimillonaria. Emma había sido aceptada en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad como asociada junior, una posición prácticamente imposible de conseguir para alguien tan joven. Esa noche, mientras empacábamos nuestras pocas pertenencias para mudarnos a una casa que Sofía había comprado con dinero en efectivo, mi teléfono sonó. El nombre en la pantalla me hizo temblar. Vanessa. ¿Contestas?, preguntó Emma.
Miré a mis nietas, estas mujeres que habían sido abandonadas como bebés no deseados y que ahora tenían más poder del que Vanessa podría haber imaginado jamás. No, dije, rechazando la llamada. Que espere, como nosotras esperamos durante 7 años. Pero sabía que esta era solo la primera de muchas llamadas que vendrían. Vanessa había detectado el cambio en el viento, y pronto descubriría exactamente qué tan dramático había sido ese cambio. La llamada que cambió todo llegó un martes por la mañana, 3 meses después de que nos mudáramos a nuestra nueva casa. Una casa hermosa en un barrio exclusivo, con 4 habitaciones y un jardín donde finalmente pude plantar las rosas que siempre había querido. Pero a pesar de toda la comodidad nueva, seguíamos siendo la misma familia que habíamos sido en el apartamento pequeño. Estaba regando mis rosas cuando Sofía salió corriendo de la casa, con el teléfono en la mano y una expresión que no había visto desde el día que nos contó sobre la venta de su empresa. «Abuela», dijo, casi sin aliento, «acaba de llamar Emma desde el bufete. Vanessa está ahí». Sentí que las rodillas se me aflojaban. ¿En el bufete de Emma? Sí. Aparentemente pidió una consulta de emergencia sobre bancarrota. No sabía que Emma trabajaba ahí. Fue pura coincidencia. No, no fue coincidencia. Después de 7 años de esperar, el universo finalmente había decidido que era hora de que estas mujeres se enfrentaran cara a cara. «¿Qué quieres hacer?», le pregunté a Sofía. Sus ojos brillaron con una determinación que me recordó tanto a Mateo que me dolió el corazón. «Quiero ir allá. Quiero verla». 40 minutos después, estábamos sentadas en el estacionamiento del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Yo me quedé en el carro mientras Sofía subía a encontrarse con su hermana y por primera vez en 7 años con su madre. Lo que no sabía era que Emma había estado preparándose para este momento desde que tenía 14 años. Cuando Sofía regresó al carro 1 hora después, su cara era una máscara de emociones contradictorias. «¿Cómo está?», pregunté, aunque no estaba segura de si me refería a Vanessa o a mis nietas. «Está destrozada», dijo Sofía, abrochándose el cinturón de seguridad. «Físicamente, quiero decir, se ve 10 años más vieja. Su cabello está teñido en casa, su ropa es de tienda departamental, y tiene esa mirada desesperada que tienen las personas cuando están ahogándose». «¿Te reconoció?». Sofía soltó una risa amarga. No inmediatamente, pero cuando Emma le dijo que éramos sus hijas, se quedó en silencio durante como 5 minutos completos. ¿Qué le dijeron? Nada todavía. Emma manejó toda la conversación como la abogada profesional que es. Le explicó sus opciones legales para la bancarrota, los timelines, las consecuencias. Vanessa apenas podía concentrarse. Permanecimos en silencio durante el camino a casa. Esa noche, Emma llegó con una energía que no había visto desde sus años de adolescencia, cuando estudiaba casos legales hasta muy tarde. «Ok», dijo, dejando caer su maletín y sentándose en la mesa del comedor. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó hoy y lo que va a pasar después». Sofía y yo nos sentamos frente a ella, esperando. Primero, la situación de Vanessa es peor de lo que pensábamos. No solo está en bancarrota, está enfrentando demandas de acreedores que podrían resultar en cargos criminales si no paga pronto. ¿Cargos criminales?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Fraude crediticio. Aparentemente falsificó información en varias aplicaciones de préstamos. Está mirando posible tiempo en prisión si no encuentra una manera de pagar lo que debe en los próximos 60 días. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto debe exactamente? Emma consultó sus notas. $2.300.000. El número colgó en el aire entre nosotras como una nube tóxica. Era una cantidad astronómica para alguien como Vanessa, pero era prácticamente nada comparado con lo que Sofía tenía ahora. ¿Y?, preguntó Sofía. ¿Cuál es tu recomendación legal, consejera? Emma sonrió, y esa sonrisa me recordó tanto a Mateo cuando era pequeño y había elaborado un plan particularmente inteligente. Mi recomendación es que le hagamos una oferta que no pueda rechazar. Durante la siguiente semana, las gemelas trabajaron juntas como nunca las había visto hacerlo.
Sofía manejaba los aspectos financieros mientras Emma se encargaba de los legales. Era como ver a dos generales planificando una batalla. La propuesta que elaboraron era tanto elegante como cruel en su simplicidad. Sofía pagaría todas las deudas de Vanessa y le daría suficiente dinero para vivir cómodamente por el resto de su vida. A cambio, Vanessa tendría que trabajar para la nueva empresa de Sofía como empleada de nivel básico durante 5 años. ¿Empleada de nivel básico? Pregunté cuando me explicaron el plan. Recepcionista, confirmó Emma. Salario mínimo más beneficios básicos, horario de tiempo completo, de lunes a viernes. ¿Y si se niega? Sofía me miró con una expresión que no había visto desde aquella noche en el cementerio cuando todo comenzó. Entonces va a prisión. La reunión se programó para un viernes por la tarde en la oficina del bufete de Emma. Decidí acompañar a mis nietas esta vez. Después de 7 años, necesitaba ver a Vanessa con mis propios ojos. Llegamos 30 minutos antes de la hora programada. Emma nos instaló en una sala de conferencias elegante, con ventanas que daban al skyline de la ciudad. Sofía revisaba documentos en su teléfono con la misma calma que había mostrado durante toda esta experiencia. Yo simplemente me senté allí, tratando de preparar mi corazón para ver otra vez a la mujer que había destrozado nuestra familia. Cuando Vanessa entró, mi primer pensamiento fue que Sofía había tenido razón. Se veía terrible. La mujer que recordaba era impecable, siempre perfectamente arreglada, siempre controlando cada situación. Esta mujer tenía el cabello mal cortado, ropa que claramente había comprado en rebajas, y esa mirada uneca de alguien que no ha dormido bien en meses. Sus ojos se posaron primero en Emma, luego en Sofía, y finalmente en mí. Cuando me vio, algo se quebró en su expresión. «Raquel», dijo, y su voz sonaba como si hubiera estado gritando. No esperaba verte aquí». «¿Dónde están mis nietas? Ahí estoy yo», respondí simplemente. Emma tomó el control de la reunión inmediatamente. «Vanessa, por favor siéntate. Tenemos una propuesta que creemos que te va a interesar». Vanessa se sentó lentamente, sus ojos moviéndose nerviosamente entre las tres. ¿Una propuesta? Sofía habló por primera vez. Su voz era profesional, controlada, sin ningún rastro de la niña de 12 años que había sido abandonada en esta misma ciudad 7 años atrás. «Estamos preparadas para pagar todas tus deudas», dijo. $2.300.000. También estamos preparadas para darte una casa modesta y un salario estable. Los ojos de Vanessa se iluminaron con una esperanza desesperada. ¿En serio? ¿Por qué harían eso? Porque, intervino Emma, a pesar de todo lo que nos hiciste, seguimos siendo familia, y la familia no deja que la familia vaya a prisión. Vanessa se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesitan a cambio? Sofía deslizó un contrato grueso a través de la mesa. 5 años de empleo, tiempo completo, salario competitivo. Vanessa hojeó el contrato rápidamente, sus ojos escaneando los números. «Esto dice salario mínimo». «Así es», confirmó Emma. «Serás recepcionista en la nueva empresa de Sofía». El silencio en la habitación era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Vanessa miraba el contrato, luego a sus hijas, luego a mí, luego de vuelta al contrato. «¿Recepcionista?», repitió finalmente. «¿Quieren que trabaje como recepcionista para ustedes?» «Sí», dijo Sofía. «Horario de oficina normal. 2 semanas de vacaciones al año. Beneficios médicos básicos». Vanessa se quedó en silencio durante varios minutos y pude ver la batalla interna desarrollándose en su cara. Su orgullo contra su desesperación, su ego contra la realidad de su situación. «¿Y si digo que no?», preguntó finalmente. Emma respondió con la frialdad de una abogada experimentada. «Entonces Emma y asociados ya no puede representarte en tu caso de bancarrota. Tendrás que encontrar representación legal en otro lugar, lo cual será difícil considerando que no tienes dinero para pagar honorarios». «¿Me están chantajeando?», Sofía sonrió, y por primera vez desde que todo esto comenzó, vi un destello de la niña herida que había sido. «Te estamos ofreciendo exactamente lo que tú nos ofreciste a nosotras hace 7 años. Una oportunidad de sobrevivir».
Vanessa me miró como si esperara que yo interviniera, que dijera algo para suavizar la situación. Pero después de 7 años de ver a mis nietas reconstruir sus vidas desde cero, después de verlas convertirse en mujeres fuertes a pesar de haber sido abandonadas por su propia madre, no tenía palabras de consuelo para la mujer que había causado todo ese dolor. «Tienes hasta el lunes para decidir», dijo Emma cerrando su carpeta. «Después de eso, la oferta se retira». Vanessa se levantó lentamente, agarrando el contrato con manos temblorosas. «¿Realmente van a hacerme trabajar para ustedes?». Sofía se levantó también, y por primera vez en la reunión mostró emoción real. «Mamá», dijo, y esa palabra salió como una acusación. «Nosotras trabajamos para sobrevivir desde que teníamos 12 años. Tú vas a trabajar para vivir. La diferencia es que tú tienes una opción». Y con eso, mis nietas y yo salimos de la sala de conferencias, dejando a Vanessa sola con su decisión y las consecuencias de las decisiones que había tomado 7 años atrás. El lunes por la mañana llegó con una llamada que esperábamos, pero que aún me hizo temblar cuando sonó el teléfono. Era Emma, llamando desde su oficina. «Acepta», dijo sin preámbulos cuando contesté. «Vanessa acepta los términos». Me senté pesadamente en la silla de la cocina, sintiendo una mezcla extraña de alivio y aprensión. Después de 7 años, finalmente íbamos a ver a Vanessa enfrentar las consecuencias de sus decisiones. «¿Cómo sonaba?», pregunté. Emma hizo una pausa, como alguien que no tiene absolutamente ninguna otra opción, lo cual, para ser honesta, es exactamente lo que es. Esa tarde, las 3 nos reunimos para discutir los detalles de lo que vendría después. Sofía había alquilado oficinas en el centro de la ciudad para su nueva empresa de consultoría tecnológica. Era un espacio moderno y elegante en el piso 30 de un rascacielos, con vistas panorámicas de la ciudad. «Quiero que sepas», le dije a Sofía mientras caminábamos por las oficinas vacías, «que estoy orgullosa de lo que han logrado. Pero también estoy preocupada». «¿Preocupada por qué, abuela?» «Porque esto se convierta en algo más grande que ustedes. La venganza puede ser adictiva». Sofía se detuvo frente a las ventanas del piso al techo, mirando hacia abajo a la ciudad donde habíamos pasado tantos años luchando por sobrevivir. «No es venganza», dijo finalmente. «Es justicia, y hay una diferencia». Emma se acercó a nosotras. «Abuela, durante 7 años vimos a Vanessa vivir la vida que ella quiso mientras nosotras trabajábamos para sobrevivir. Ahora ella va a trabajar para vivir, como nosotras tuvimos que hacerlo. Pero ustedes son mejores que ella», insistí. «Eso es lo que siempre me ha enorgullecido de ustedes». Sofía me tomó de la mano. «Y seguimos siendo mejores que ella. Por eso le estamos dando una oportunidad de redimirse en lugar de dejar que vaya a prisión». El primer día de trabajo de Vanessa fue un martes. Llegué temprano a las oficinas con Sofía, aunque oficialmente ya no necesitaba trabajar. Sofía había insistido en que fuera su asesora senior, un título que básicamente significaba que podía estar ahí cuando quisiera y dar mi opinión sobre lo que fuera. A las 8 en punto exactamente, las puertas del ascensor se abrieron y Vanessa salió. Se había vestido profesionalmente, con un traje barato pero limpio, y llevaba el cabello recogido en un moño simple. Pero lo que más me llamó la atención fue su expresión, completamente vacía de la arrogancia que recordaba de 7 años atrás. Sofía se acercó a ella con una profesionalidad que me impresionó. «Buenos días, Vanessa. Bienvenida a Innovative Tech Solutions». «Buenos días», respondió Vanessa, y su voz sonaba pequeña en el espacio grande y moderno. Emma, que había llegado temprano para manejar los aspectos legales de la contratación, se acercó con una carpeta. «Necesitamos que firmes algunos documentos adicionales y luego te mostraremos tu área de trabajo». Durante los siguientes 30 minutos, observé mientras mis nietas manejaban la situación con una profesionalidad que habría hecho orgulloso a cualquier ejecutivo veterano. No había malicia en su trato hacia Vanessa, pero tampoco había calidez. Era puramente transaccional. El escritorio de recepción estaba ubicado directamente frente a la oficina principal de Sofía. Desde mi asiento en el área de espera, podía ver a Vanessa claramente, y más importante,
Podía ver directamente a la hija que había abandonado ahora, dirigiendo reuniones con clientes importantes, tomando decisiones que afectaban millones de dólares, viviendo la vida exitosa que había construido a pesar del abandono de su madre. Los primeros días fueron tensionantes para todos. Vanessa hacía su trabajo de manera competente, pero silenciosa. Contestaba teléfonos, programaba citas, manejaba el correo. Tareas simples que cualquier persona podía hacer, pero que debe haber sido humillante para una mujer que aún se había creído que estaba por encima de trabajar. ¿Cómo se está adaptando?, le pregunté a Sofía después de la primera semana. Bien, respondió Sofía, pero noté cierta tensión en su voz. Hace su trabajo, llega a tiempo, no causa problemas. Pero, Sofía suspiró. Pero a veces la veo mirándonos, a Emma y a mí, con esta expresión que no puedo descifrar, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Yo también había notado esas miradas. Vanessa observaba a sus hijas cuando pensaba que nadie se daba cuenta, estudiando sus movimientos, sus interacciones, su éxito. Había algo en sus ojos que no era envidia exactamente, pero tampoco era orgullo maternal. El punto de quiebre llegó durante la tercera semana. Estaba sentada en el área de espera, leyendo mientras esperaba a que Sofía terminara una reunión, cuando noté que Vanessa estaba llorando silenciosamente en su escritorio. No eran las lágrimas dramáticas que recordaba de años atrás, cuando lloraba para manipular situaciones. Eran lágrimas reales, de alguien que finalmente estaba enfrentando la realidad de sus decisiones. Me acerqué a su escritorio lentamente. ¿Estás bien? Ella me miró con ojos hinchados. ¿Por qué me preguntas? Después de todo lo que les hice. Me senté en la silla frente a su escritorio, la misma pregunta resonando en mi mente, porque a pesar de todo, seguimos siendo familia. Vanessa se secó los ojos con un pañuelo desechable. No merezco su bondad. No, acordé. No la mereces, pero eso no significa que no la vayas a recibir. Permanecimos en silencio durante varios minutos. Finalmente, Vanessa habló. Las veo todos los días, dijo, mirando hacia la oficina de Sofía, donde podíamos verla dirigiendo una videoconferencia. Veo lo inteligentes que son, lo exitosas que son, lo fuertes que son, y sé que no es gracias a mí. No, confirmé. Es a pesar de ti. Ella se estremeció como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Lo sé, y no sé cómo vivir con eso. Empiezas viviendo un día a la vez, le dije. Empiezas siendo la madre que deberías haber sido desde el principio. ¿Es demasiado tarde para eso? Miré a esta mujer que había destrozado a mi familia, que había abandonado a sus propias hijas por dinero, que ahora estaba sentada frente a mí, completamente quebrada, y pidiendo una oportunidad de redención. Eso no depende de mí, le dije finalmente. Depende de ellas, y depende de ti demostrar que realmente has cambiado. Esa noche, durante la cena, les conté a las gemelas sobre mi conversación con Vanessa. ¿Crees que está siendo sincera?, preguntó Emma. No lo sé, admití. Pero creo que por primera vez en su vida está enfrentando consecuencias reales por sus acciones. Y creo que eso la está cambiando. Sofía jugó con su comida durante varios minutos antes de hablar. He estado pensando mucho en esto, en lo que realmente queremos lograr. Y, al principio, quería que sufriera como nosotras sufrimos. Quería que sintiera lo que se siente ser abandonada, ser rechazada, ser tratada como si no importaras. Emma asintió. Yo también. Pero ahora, continuó Sofía, viendo lo quebrada que está, viendo lo sola que se ha vuelto. No sé si eso es suficiente. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Sofía me miró con esos ojos tan parecidos a los de Mateo. Quiero decir que tal vez la verdadera justicia no es hacerla sufrir. Tal vez es darle la oportunidad de ser mejor de lo que fue. Emma se recostó en su silla. ¿Estás diciendo que deberíamos perdonarla? No estoy diciendo que deberíamos perdonar lo que hizo, aclaró Sofía. Estoy diciendo que tal vez deberíamos darle la oportunidad de ganarse nuestro perdón. Esa noche me acosté pensando en las palabras de Sofía. Mis nietas habían crecido para ser no solo exitosas, sino sabias.
Habían aprendido algo que muchas personas nunca aprenden, que la verdadera fuerza no está en la capacidad de destruir a tus enemigos, sino en la capacidad de darles la oportunidad de convertirse en algo mejor. Pero también sabía que el camino hacia cualquier tipo de reconciliación sería largo y difícil. Vanessa tendría que demostrar, día tras día, que realmente había cambiado. Y mis nietas tendrían que decidir si estaban dispuestas a arriesgar sus corazones otra vez con la mujer que las había traicionado una vez. La justicia silenciosa que habían orquestado era perfecta en su simplicidad. Vanessa estaba experimentando exactamente lo que ellas habían experimentado: la necesidad de trabajar para sobrevivir, la humildad de depender de otros, la realización de que las acciones tienen consecuencias duraderas. Pero tal vez, solo tal vez, esta justicia también incluiría la posibilidad de redención. Un año después de que Vanessa comenzara a trabajar como recepcionista en la empresa de Sofía, me encontré parada frente al espejo de mi nueva habitación, preparándome para un día que había estado evitando durante meses: el aniversario de la muerte de Mateo. Durante 7 años, había visitado su tumba sola, llevando flores y hablándole sobre cómo estaban las niñas, sobre nuestras luchas, nuestras pequeñas victorias. Pero este año sería diferente. Este año, sus hijas querían acompañarme, y sorprendentemente, Vanessa había pedido venir también. ¿Estás segura de esto?, le pregunté a Sofía durante el desayuno. Ella asintió, pero pude ver la tensión en sus ojos. Creo que es hora. Ha sido un año completo, abuela. Si vamos a seguir adelante como familia, tenemos que hacer esto juntas. Emma, que ahora dividía su tiempo entre el bufete de abogados y ayudar con los aspectos legales de la empresa de Sofía, se veía igualmente nerviosa, pero decidida. Papá hubiera querido que estuviéramos juntas en su día. Durante el último año, había observado una transformación gradual en todas nosotras. Vanessa había cumplido religiosamente con su trabajo, llegando temprano y quedándose hasta tarde cuando era necesario. Pero más que eso, había comenzado a hacer pequeños gestos que demostraban que realmente estaba tratando de cambiar. Llevaba café extra para todos en la oficina. Recordaba los cumpleaños de los empleados. Se quedaba después de horario para ayudar cuando había deadlines importantes. No eran gestos grandiosos, pero eran constantes, y gradualmente habían comenzado a suavizar la atmósfera tensa que había caracterizado los primeros meses. Lo más sorprendente había sido su interacción conmigo. Lentamente, había comenzado a preguntarme sobre los años que había perdido, sobre las primeras palabras que las niñas habían dicho después de que ella se fuera, sobre sus graduaciones de preparatoria, sobre cómo habían sido sus vidas de adolescentes. ¿Sofía siempre fue tan buena con las computadoras?, me había preguntado una tarde mientras esperábamos el ascensor. Desde los 13 años, le había contestado. Cuando encontraba computadoras viejas en el edificio donde trabajaba, las traía a casa y las arreglaba. Vanessa había permanecido en silencio durante varios pisos antes de susurrar. Me perdí todo, ¿verdad? Sí, le había respondido honestamente. Te perdiste todo. Ahora, mientras conducía hacia el cementerio con las 3 en mi carro, sentía el peso de todos esos meses de cuidadosa reconstrucción. Vanessa se había sentado en el asiento trasero sin decir palabra, mientras Sofía y Emma conversaban nerviosamente sobre trabajo. Cuando llegamos al cementerio, caminamos en silencio hacia la tumba de Mateo. Alguien había estado manteniéndola, noté. La lápida estaba limpia y había flores frescas. Miré a Vanessa con curiosidad. He estado viniendo, dijo suavemente, siguiendo mi mirada. Los domingos por la mañana. Espero que esté bien. Sofía y Emma se miraron con sorpresa. Durante todo el año, ninguna de nosotras había mencionado ver a Vanessa en el cementerio. Está bien, dijo Sofía finalmente. Nos quedamos allí paradas por varios minutos, cada una perdida en nuestros propios pensamientos. Finalmente, Emma rompió el silencio. Papá estaría orgulloso de nosotras, dijo mirando la lápida, de todo lo que hemos logrado. Estaría orgulloso de ustedes, corrigió Vanessa,
su voz apenas audible. Yo no tengo nada de qué estar orgullosa. Sofía se volvió hacia su madre por primera vez en meses, realmente mirándola en lugar de simplemente hablarle profesionalmente. Tienes este año. Tienes el hecho de que te quedaste, que trabajaste, que trataste. ¿Es suficiente?, preguntó Vanessa, y pude escuchar años de arrepentimiento en esas dos palabras. Es un comienzo, dijo Emma. Después de 1 hora en el cementerio, decidimos ir a almorzar. Era la primera vez en 8 años que las 4 estábamos sentadas alrededor de una mesa como familia. La conversación fue incómoda al principio, llena de pausas largas y temas cuidadosamente evitados. Pero gradualmente, comenzamos a hablar sobre cosas pequeñas. El clima, las noticias, los planes para las oficinas nuevas que Sofía estaba considerando. Cosas normales que las familias normales discuten. He estado pensando, dijo Vanessa durante el postre, en todo lo que me perdí, en todas las maneras en que las lastimé. Sofía y Emma se tensaron, preparándose para otra sesión de autocompasión. Y me di cuenta, continuó Vanessa, de que no puedo cambiar lo que hice. No puedo recuperar esos años, pero tal vez pueda asegurarme de que no me pierda nada más. ¿Qué quieres decir?, preguntó Emma cautelosamente. Vanessa tomó una respiración profunda. Quiero decir que si me lo permiten, me gustaría ser parte de sus vidas, no como era antes, no esperando que me den cosas o que me hagan sentir especial, solo, como su madre, como debería haber sido desde el principio. El silencio en la mesa era denso. Pude ver a mis nietas procesando las palabras de su madre, pesando sus sentimientos contra años de dolor y desconfianza. Tendría que ser lentamente, dijo Sofía finalmente. Tendríamos que establecer límites. Tendríamos que construir confianza, añadió Emma. Y tendría que ser real, dije, sorprendiéndome a mí misma al hablar. No más manipulación, no más drama, no más promesas rotas. Vanessa asintió vigorosamente. Todo lo que ustedes necesiten, todo lo que tome. 3 meses después, estaba sentada en el patio trasero de nuestra casa, viendo a Emma explicarle a Vanessa cómo funcionaba su nuevo trabajo en el bufete de abogados. Sofía estaba adentro, preparando la cena para todas nosotras, algo que había comenzado a hacer los domingos. No era perfecto. Probablemente nunca lo sería. Había momentos cuando veía a las gemelas contenerse, momentos cuando Vanessa decía algo sin pensar que las lastimaba, momentos cuando yo tenía que recordarme que el perdón es un proceso, no un evento. Pero era real. Y después de años de luchar solas, después de años de supervivencia pura, finalmente teníamos algo que se parecía a la paz. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. Señora Raquel, soy del periódico local. Hemos escuchado una historia increíble sobre su nieta y su empresa. ¿Podríamos hacer una entrevista? Miré hacia adentro, donde Sofía estaba cocinando mientras escuchaba a Emma y Vanessa discutir algo sobre casos legales. Mi nieta había construido un imperio, pero más importante, había construido una vida. No, dije firmemente. Mi familia no está disponible para entrevistas, pero es una historia inspiradora sobre superar la adversidad. Mi familia ya superó la adversidad, interrumpí. Ahora estamos viviendo nuestras vidas en privado. Colgué y volví a mi observación silenciosa. Habíamos pagado un precio alto por esta paz. Años de lucha, lágrimas, noches sin dormir y el dolor constante de ser abandonadas por alguien que se suponía que nos amara incondicionalmente. Pero habíamos sobrevivido. Más que eso, habíamos prosperado. Y ahora, sentada en el patio de una casa hermosa, viendo a 3 mujeres fuertes que habían aprendido que el amor real se construye con acciones, no con palabras, sabía que había valido la pena cada momento difícil. Esa noche, después de que Vanessa se fuera a su apartamento, había insistido en mantener su propia residencia como parte de reconstruir su independencia, me senté con mis nietas en la sala. ¿Creen que hicimos lo correcto?, les pregunté. ¿Darle otra oportunidad? Sofía, acurrucada en el sofá con una manta, consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que hicimos lo que papá hubiera querido que hiciéramos. Emma,
Revisando casos en su laptop, asintió. Papá siempre creyó en segundas oportunidades, pero también creyó en las consecuencias. ¿Y están contentas? ¿Con cómo resultó todo? Las dos me miraron, y en sus ojos vi algo que no había visto en años: tranquilidad completa. Sí, abuela, dijo Sofía, estamos en paz. Y por primera vez en 8 años, yo también lo estaba. Habíamos comenzado como víctimas, abandonadas y lastimadas, pero habíamos elegido convertirnos en sobrevivientes, en luchadoras, y finalmente en una familia que eligió el amor sobre el resentimiento. La justicia que habíamos buscado no había venido en la forma de venganza espectacular que podríamos haber imaginado. Había venido en la forma de vivir bien, de prosperar a pesar de la traición, y de ser lo suficientemente fuertes como para ofrecer una segunda oportunidad cuando finalmente fue merecida. Esa noche me acosté sabiendo que Mateo estaría orgulloso de las mujeres en las que sus hijas se habían convertido, y tal vez, solo tal vez, de la mujer en la que su esposa estaba tratando de convertirse.